bien, espero que todos estén bien del otro lado, aquí reapareciendo en este programa nuevamente para ustedes, quienes nos escuchan, nos ven y puedan compartir esto porque es la idea. Ya ni recuerdo qué número de programa es este, el episodio, llámese programa porque hay una cierta secuencia. Yo acostumbrado a hacerlo todos los miércoles, pero en realidad es un episodio más que se lanza por esta red que es mi canal de YouTube. No he dejado de hacer contenido, por así decirlo, así es que se le dice, en este momento de información donde todo el mundo hace contenido, la mayoría de la gente, digo una mayoría, pero la verdad es que ese porcentaje, esa estadística, no la manejo, qué tanto, ¿no? Pero sí que hay muchos podcasts, mucha gente haciendo contenido, no todo el mundo, por supuesto que eso es una exageración, pero lo cierto es que es muy, digamos, común, se ha vuelto muy común y más después de la pandemia. Y precisamente la radio, que es otra forma de transmitir, mucho más antigua, por cierto, muchísimo más antigua que un podcast. Yo sigo por la radio en esta emisora, la 106.7 FM, Radio Pública El Guavo, y ahí yo he dejado de, o sea, no he dejado de hacer contenido por allí, ¿sí? Aquí estoy, digamos, volviendo porque anteriormente, creo que hasta el último, ni siquiera recuerdo qué número era, como les digo, ya hace más de 2 meses que no pongo nada por aquí por mi canal de YouTube. Pero aquí volvimos con el podcast de Mike. Este tema a continuación, ya vamos a ver cómo le ponemos, pero ya enseguida lo vamos a estar, eh, esperemos si queda más o menos decente, publicando, lo vamos a estar publicando. Y si es el número 148, si no estoy mal. Y aquí tengo una nota porque no quiero perderme en todo lo que voy a decir, más o menos dándole una presencia eh, secuencialmente que sea coherente, que sea cohesionada, que se entienda sobre todo. Voy a hablar de Walter Benjamin. Algunos le dirían Walter, ¿verdad? Porque es con W. Y es un filósofo que me llama mucho la atención y el tema va por el asunto del aura. Este aura que uno puede percibir y al mismo tiempo está fuera de cualquier entendimiento y que solamente lo podemos, porque es intangible, pero se debe a algo que está en el ambiente, una atmósfera, es algo que las redes sociales y la masificación de la información, al menos eso ha sido muchísimo más, eh, digamos, interesante y difundido, pero de manera vertiginosa, mucho más que en el tiempo yo le voy a decir Walter Benjamin, que es del 1892, su nacimiento hasta el 1940, pero su libro, el libro que es de 1935, se llama, esta obra, eh, justamente tiene este tema, ¿no? La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, ¿sí? Es un ensayo propiamente. El concepto de aura, según Benjamin, eh, es muy famosísimo en esta obra porque, y es precisamente lo que vamos a ver, que él no vio, digamos, de ninguna forma, nunca se imaginaría él que las redes sociales, él no vivió en ese contexto, ya la fecha lo indica, 1935, pero sí había ya una creciente tecnología y esta tecnología
no era TikTok, no eran las redes sociales, no se trataba de la hiperconexión de ahora, pero ya decía mucho sobre el riesgo de la mística, de la atmósfera mística, el riesgo de perderse, ¿no? Del aura de una obra de arte o de una experiencia en lo que es algo único, es el contacto directo con el objeto, con la experiencia vívida estando en el lugar, en el momento, en el espacio y tiempo, se puede decir de todas maneras, ¿no? Entonces este contacto que es auténtico, único, irrepetible, que es insustituible, entonces ahora uno puede adelantarse y tiene la sensación de que has estado allí cuando en realidad no, que esta aura se termina perdiendo. ¿Por qué? Porque en palabras de Benjamin, haciendo una definición de lo que es un aura según el contexto este que él está narrando en su ensayo, es un entretejido peculiar de espacio y tiempo, la aparición única de una lejanía por cercana que pueda estar. Así se define y así textualmente es el fragmento de esta, digamos, conceptualización del ensayo de Benjamin. Entonces, el aura depende de tres factores que la tecnología tiende a destruir, que no le hace justicia. Cuando usted le toma una foto a la luna, por ejemplo, o a un paisaje que son paisajes naturales, fenómenos, cosas que ocurren, incluso si estás con tu familia y capturas un momento o estás tratando de, con estos dispositivos electrónicos que ahora tenemos, que no es una handicap, y eso que son mucho más avanzados, evidentemente que en el año 1935, cuando escribió Benjamin sobre esto, del aura, en este ensayo, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, la tecnología no era tal cosa como la que conocemos ahora. Sin embargo, con todo y que ha avanzado, 4K, que tiene un alcance más realista por los megapíxeles o lo que sea que fuere, no le hace justicia a la realidad. No le hace justicia a un eclipse que se captura, ya no digamos con el ojo humano presencial, sino con fosilizarlo o pretender hacerlo a través de un lente, de una cámara, que resulta todavía mucho más eh, precario. El hecho de, digamos, no se sustituye, no hay un sustituto de la experiencia que además termina por ser una imitación, una copia de la copia, que además sí es un buen referente, antes no existía, hay que reconocer de que es un avance, pero que no hace justicia a lo que estás viendo, viviendo, al fenómeno, a lo presencial, al estar allí in situ. El aura depende de estos tres factores: la autenticidad, que tiene que ver con el hecho de que el objeto o el momento específico estés allí percibiéndolo de manera original, y además que este objeto o lo que está ocurriendo, pero vamos a decir que se trate de un objeto, tiene una historia, que si es una persona que está haciendo una dramatización, un teatro en vivo, no es lo mismo que verlo en Netflix o verlo por otro medio o que lo graben y después te lo enseñen. El aquí y el ahora es algo muy interesante, porque estar físicamente en el lugar, en el momento exacto donde ocurre algo, en el sitio de los acontecimientos, es algo que no tiene sustituto. La distancia, este es otro factor interesante.
el respeto o misterio que nos genera algo que no podemos poseer con un solo clic. Y esto es interesante porque ¿qué pasa en las redes sociales? ¿Qué pasa con la tecnología que precisamente está ligada a las redes sociales? Si Benjamin levantara su mirada en este tiempo y viera que su teoría no ha hecho otra cosa que cumplirse al extremo, una vez que la tecnología y las redes sociales, como la conocemos ahora, si él viera eso, Benjamin, esas máquinas que están, en pocas palabras, destruyendo el aura de una manera como nunca, aplastando cualquier posibilidad de aura. Y más bien se ha hecho esclava masiva en un mundo interconectado donde lo único que se hace es repetir y creemos que esta experiencia es única cuando en realidad está estandarizada. La experiencia se vuelve una mercancía repetible. Esto es interesante, ¿no? Porque el ejemplo que se pone es que cuando ves la Mona Lisa, y quienes han visto esto eh, en este museo de allá de Francia, creo que se llama La Bornea o algo así, o un atardecer en Santoni o en cualquier otra ciudad, cualquier otro espacio que donde se vea un hermoso atardecer, una aurora boreal también, es otro fenómeno que ocurre. Tenías, si querías ver a la Mona Lisa, un atardecer, una aurora boreal, tenías que hacer mucho esfuerzo, viajar a esos lugares, respirar, estar en el sitio. Y hoy muchas personas, justamente por las redes sociales, han visto ese atardecer y lo pueden ver y ver y ver, vídeos, fotos, igual de la Mona Lisa o de una aurora boreal, que alguien capturó y que más tarde colocó en las redes sociales y que lo ha hecho difundir. Así que lo podemos ver y ver sin ni siquiera viajar allá a ese sitio. Da la sensación, no diría yo que estás viviendo la experiencia, no tiene ningún parecido con la realidad, pero sí da la sensación de que has estado allí. La pantalla de tu teléfono te lo acerca de alguna manera. Antes de pisar Grecia, antes de ir a algún lugar de estos donde la experiencia ocurre, o Francia, o cualquier museo, obra de arte, lo que fuera, un fenómeno, un atardecer, un safari en África. Eso lo puedes, digamos, vivir de alguna manera a través de las redes sociales, pero es una experiencia bastante corta en cuanto a que de todas maneras no estás viviéndolo en el sitio. Pero esto tiene una situación positiva o podemos ver allí algo muy interesante que las redes sociales han permitido, que es la democratización de la información, masificar imágenes, datos, vídeos. La experiencia real, sin embargo, y este es el precio de la democratización de la información, de masificar todo eso que en otro momento no hubiésemos tenido ni idea que existe, pero se pierde esa magia, se pierde el aura, el impacto original ya deja de ser tan novedoso, la novedad se termina diluyendo. La copia se come la autenticidad, así de sencillo. Entonces, nosotros que hemos visto un concierto en un vídeo a posteriori casi siempre, y ni siquiera si lo ves en modo sincrónico, o sea, mientras lo están transmitiendo, tú lo estás viendo en vivo, como dicen, online, streaming. eh, bueno, quizás la experiencia allí sea un poquito más, porque el cerebro te dice que lo estás viendo mientras otros lo están viendo
en el mismo lugar, sin ni siquiera estar allí, pero en el mismo tiempo, simultáneamente. Pero el impacto original no deja de ser el hecho de que la experiencia vívida sea estar en ese lugar, estar en ese lugar, estar en ese momento, compartir la experiencia y no solamente sea reducida a una pantalla, como se te muestra, ¿sí? Sin embargo, mientras tengas encendida tu pantalla, mientras se esté grabando y el artista muestre su obra sin siquiera ser él mismo el que la haya difundido, dicho sea de paso, los que lo difunden muchas veces son otros, ni siquiera a veces están autorizados. La gente ya no vive el aquí y el ahora. El aura del concierto, el aura de esta obra como la Mona Lisa o de este fenómeno de la naturaleza como una aurora boreal o un atardecer, termina quedando reducido a una pantalla. Prefiere reproducir técnicamente y verlo y terminar de disfrutar la experiencia, entre comillas. El momento en que se sube eso a las redes, se pierde el aura. Cambiamos la experiencia que además es insustituible, es inconmensurable, por un archivo digital que se puede repetir infinitamente, pero que carece de alma, no tiene alma, ¿sí? Es insustituible. Las redes sociales que más bien dan una muestra de todo lo contrario. Ahí todo es reemplazable en las redes sociales. Tú puedes deslizar tu dedo, el scroll del que tanto yo he hablado, que es una palabra anglosajona que significa desplazamiento. Desplazas tu dedito y ves y ves y ves un vídeo de una tragedia, un vídeo de una entrega humanitaria, un vídeo de un suceso, un baile en TikTok. Y entonces se comparte diferentes vídeos muy cortos que además no tienen ninguna relevancia porque está siempre este poder desplazar tu dedito y ver otro y luego de pasar a ver un paisaje bonito, hermoso, puedes ver una tragedia al mismo tiempo y mucha información. Cuando todo se reproduce en el mismo nivel, la experiencia sencillamente pierde su peso específico y se vuelve desechable. Nada es único porque todo es un flujo constante. Es puro dato. Y precisamente Walter Benjamin explica que la tecnología nos acerca a las cosas, ciertamente, eso es así, ¿no? La democratización de la información, lo cual es sencillamente algo que se puede decir positivo, es un logro, democratizar el acceso al arte, a la información, cualquier cantidad de datos. Pero el precio que pagamos es muy alto, es la pérdida de la experiencia genuina. Cuando buscamos desplazar ese dedito en ese scroll y desesperadamente, nosotros es verdad que estamos muy pegados al teléfono, a las redes sociales, pero cuando nosotros nos desconectamos de allí para conectarnos a lo real, porque estas experiencias digitales no son reales, o cuando preferimos ir a una cafetería sin pantallas, nada más para disfrutar el momento, lo que estamos buscando, lo que estamos buscando en el fondo es recuperar el aura de las cosas. Eso es lo que estamos haciendo, la relación de este concepto con, aquí se me viene a la mente y yo aquí lo copié para que no se me olvide porque ya yo había pensado en esto, Theodor Adorno, él es de la escuela de Frankfurt y es fascinante porque Benjamin, bueno, no solamente se conocieron en algún momento y compartieron correspondencia, ¿no? Eh, con Theodor Adorno. Adorno fue el primer y gran crítico de los ensayos de Benjamin también. Y este debate epistolar, compartiendo correspondencia, revela bueno, debatían sobre estos temas. Benjamin veía la pérdida del aura, como ya hemos visto, con cierta melancolía,
pero también con cierta esperanza, era más positivista, era más optimista con esto, porque él pensaba que al perder el aura, es verdad que se pierde, pero el arte dejaba de ser una especie de objeto sagrado y entonces dejaba de ser de las élites exclusivamente para ahora convertirse en una herramienta política para las masas. Adorno era mucho más pesimista y él más bien decía en su libro, hay un libro que tiene que ver con la dialéctica de la ilustración y él discutía y definía el término, bueno, el núcleo central allí era la industria cultural, que escribió junto con Max Horkheimer, este libro, estas ideas de Teodoro Adorno, ¿no? Eh, y era en parte, como ya les decía, inspirados por Benjamin, que ya tenía estas ideas del aura y tenía esta especie de melancolía que ya les mencioné, ¿no? Sobre la esperanza de que se democratizara y que ya el arte fuera sacado de esa eh, sacramento de las élites y ahora fuera difundido y fuera convertido en una herramienta para las masas. Sin embargo, Adorno dice que la tecnología no democratiza el arte. Y aquí vemos una situación muy contrapuesta a Benjamin, ¿no? ¿Por qué? Porque es una fábrica de entretenimiento en serie. Así que el diagnóstico que le da Adorno a lo que ocurre con el arte y que se deja en manos de las masas no es algo que liberaría a la gente que ve esto. La industria cultural más bien, el cine, la radio, internet, las redes sociales, diríamos hoy, es más bien intencionalmente está diseñado para adoctrinar, adormecer a las masas. Y en esta era de las redes sociales, Adorno diría que el algoritmo, esto es lo que diría Adorno, como el TikTok, Instagram, las redes sociales, que nosotros las usamos, no estamos criticando eso, simplemente estamos debatiendo y reflexionando sobre este contraste. Pero sí que esta evolución que ha tenido el difundir del arte, mejor dicho, y cómo se ha lubricado el engranaje de la industria cultural, entonces no consumimos arte ni experiencias auténticas después de todo, sino lo que consumimos son subproductos de entretenimiento que ya está, digamos, diseñado minuciosamente para mantenernos enganchados en él. Y por eso es que el scroll infinito se pierde mucho tiempo haciendo eso. Y entonces nos volvemos personas pasivas. El asunto aquí es que en vez de ver en ello un aura, en vez de ver allí un arte autónomo, Adorno defendía que el verdadero arte autónomo es difícil, es chocante y que debe, más bien, si es que se quiere hacer de manera autónoma, se debe imprimir un esfuerzo y este esfuerzo lo debe hacer sobre todo el espectador para hacernos pensar críticamente. Y precisamente por estar tan enganchados en lo que nos quieren mostrar, se pierde el pensamiento crítico. Cuando Benjamin dice que la tecnología destruye el aura, Adorno más bien va a decirnos, y este es el punto, que lo que da lugar es al fetichismo. Un fetichismo es cuando uno le asigna un valor a algo que después de todo no es tal cosa. Es un valor que le atribuimos que más bien parece ni siquiera sujeto a una realidad. Las redes sociales no están hechas para entretenernos, sino para adoctrinarnos de alguna manera y lo hacemos nosotros solitos
porque nadie nos obliga a estar allí, aunque el algoritmo está diseñado para que nos enganchemos allí por nuestra cuenta. Así que esto es una autoalienación. Ya no importa la música, ya no importa el cuadro, el paisaje, el mensaje bonito. Lo que importa es que me guste y que yo pueda seguir allí perpetuamente enganchado. El filtro que se ponen las personas, el filtro que le hacen a los paisajes, la inteligencia artificial ahora, imagínense, ya todo se diluye completamente porque el arte ni siquiera es atado a una foto de algo, sino que es una construcción del algoritmo. Y hasta se puede hacer arte sin necesidad de ir a ningún lugar, sin necesidad de que alguien haya puesto nada allí. Es una combinación de cosas. Yo estuve allí, es algo que cada vez se va poniendo en paréntesis y en descrédito. Para Adorno, la tecnología vacía, el contenido, vacía de contenido y cualquier otra experiencia que se pueda tener o sea posible, más bien, es reemplazada por el valor del cambio social, el estatus digital, ¿sí? Así que se puede pretender haber estado en un sitio sin necesidad de haber nunca pisado ni estado allí. La ilusión de la individualidad es, sin embargo, insustituible. Tú pudieras preguntar, entonces, ¿el aura dónde queda? Bueno, la experiencia sigue siendo insustituible y el aura es precisamente con la experiencia vívida. Entonces, lo que abordó Adorno eh, sencillamente es magistral, es interesante. Él explicaba que la industria cultural nos vende la ilusión de que somos únicos. Esto me recuerda al único y su propiedad de Striner, algo así. Ya después hablaré de eso, creo que en alguna oportunidad lo hice. Bueno, pero lo cierto es que demuestra que eso de autenticidad nada. Es una sensación, es una ilusión que más bien termina siendo una estandarización. Nuestra experiencia son sumamente especiales, no, porque en realidad están completamente eso mismo, estandarizadas. La crítica de Adorno consiste entonces que creemos que subir una foto, esta foto estética, pero al mismo tiempo estática, por ejemplo, de nuestro café por la mañana, de la comida, del paisaje, y dígame si estos vídeos, fotos no son ni siquiera una construcción, sino más bien son guiadas por inteligencia artificial y hasta construida por ella. Entonces, una canción, si se hace tendencia, una expresión única que tenga que ver con nuestra identidad, se va diluyendo, se va posponiendo y hasta se va relevando. Adorno argumentaría que lo que ocurre aquí, y eso hay que decir que se debe ahora mucho más con las redes sociales, es que estas redes han convertido la vida propia, la vida humana, en una mercancía reproducible. Nos han hecho creer que somos directores de nuestra propia película cuando solo estamos siguiendo los formatos que ya están preestablecidos por una plataforma tecnológica. Entonces, Benjamin, que ya lo habíamos nombrado al principio, esto del aura, lamenta la pérdida de este aura, de esta experiencia. Pero él intentaba buscar el lado revolucionario, el lado optimista. Y decía que la tecnología más bien estaba haciendo democratizar la información, el arte. Ya no era solo de las élites, se había bajado del pedestal. Adorno nos va a decir, en resumidas, que en realidad ese optimismo es un fetiche. La pérdida de lo insustituible a manos de la tecnología no nos ha liberado, sino que más bien se ha convertido en
una especie de atadura, porque terminamos siendo consumidores de experiencias que son fugaces, que son desechables, que son plásticas, que son idénticas unas de las otras, pero están disfrazadas de auténticas y únicas, y que solamente son promovidas por nosotros mismos, además, que somos los que le damos el fetiche, somos los que estamos allí pegados y somos los que le damos importancia, como que si se tratara, y exactamente es eso, de una autoalienación, porque es que nadie nos está diciendo que nos peguemos allí, pero nosotros mismos estamos cautivados por estas redes sociales. Así que estamos metidos en las pantallas y se ha perdido el aura, pero claro que se puede recuperar. Muy bien, esto es lo que quería decirles. Esperemos que esto haya sido del agrado de ustedes. Aquí estamos de regreso. Esperemos se escuche bien y si más o menos decentemente se puede seguir haciendo contenido como este, estaremos de vuelta. Y aquí me preparé un poquito porque este es un tema súper interesante y obviamente siempre tengo preparación previa, pero aquí sí que quise ser un poquito más metódico en cuanto a un guión que, nada, termina dándole más estructura a estas ideas que quise comunicar con el aura de Benjamin y el punto de vista, digamos, contraste, el de Walter Benjamin, el aura, y el de este otro personaje, Adorno, ¿no? Que es muy interesante porque Teodor Adorno habla de la industria cultural y de lo que, digamos, ha prevalecido hasta nuestros días, más allá de que se ha perdido el aura, es que lo que está pasando es que el fetiche que nosotros mismos hemos estado fortaleciendo, dándole mayor importancia a lo digital, que hasta le atribuimos allí una especie de realidad, porque lo que ocurre allí es realmente algo que está pasando, sin embargo, no tiene alma. Bueno, quisiéramos que fuera más orgánico, pero cada vez se va, digamos, cuando nos estamos yendo a la inteligencia artificial, eh, se está convirtiendo en algo mucho más serio, porque ahora ni siquiera se trata de que haya un ser humano del otro lado. Aunque toda esa data que está allí en la Big Data, eh, bueno, claro, la hemos acumulado en el tiempo los seres humanos y es que nosotros seguimos contribuyendo a que esa data crezca. Y a nadie le interesa, sobre todo a las grandes industrias que promueven las redes sociales, porque estos tienen dueño y son seres humanos. Pero hasta qué grado esto se ha escapado de las manos del ser humano y hasta qué grado nosotros contribuimos y seguimos haciéndolo sin necesidad de que nos estén empujando. No somos el amo y el esclavo o el amo y la servidumbre clásica de Hegel, porque lo que está ocurriendo aquí es una autoalienación. Bueno, no voy a hablar más porque esto es un tema denso y creo que lo he hablado suficiente, no digamos que del todo, porque hay más preguntas que respuestas después de escuchar este vídeo, ¿verdad? Pero volvimos y quizás esto sea un detonante para pensar en estas cosas y hasta para yo producir otro vídeo que sea que esté vinculado a este tema de el aura. Creo que así lo voy a poner, el aura. Bueno, aquí estamos, nos vemos otro día. Sigan aquí en el podcast de Mike, suscríbanse, compartan y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.